a todos, hermanos y hermanas. Damos gracias a Dios por este día, por esta mañana, por estar aquí para poder adorarlo, para poder alabarlo y sobre todo para poder escuchar su palabra, ¿no? Aprender más de su palabra. Y esta mañana seguiremos con la serie de prédicas sobre el Evangelio de Mateo. Y para los que son nuevos, que vinieron aquí por la primera vez, este Evangelio de Mateo, ¿no? Es uno de los 4 evangelios que habla sobre Jesús, ¿no? Y es muy lindo estudiar cada evangelio, porque cada evangelio tiene una particular perspectiva de cómo Jesús viene describido, de cómo es descrito, ¿no? Y aquí Mateo habla de Jesús y lo describe como el rey. Él es el rey de reyes, él es el señor de señores, él es el creador de todo el universo, él es Dios, que estuvo al principio junto con Dios Padre, con Dios Espíritu, Elohim, y que creó todo el mundo, que creó todo el universo, que creó todas las estrellas, esta tierra, los soles, él que sustenta todo. Y que ha creado también a nosotros. Y en este evangelio hemos visto que Mateo habla no solamente de la legalidad de Jesús, porque Jesús, hemos visto, tiene en su descendencia, ¿no? Él desciende de reyes, ¿no? Él es rey legalmente, y él es hijo de Dios. Y en su vida aquí en la tierra, él hizo, en su ministerio, él no solamente enseñó. Acordémonos que él es el verbo hecho carne, él es la palabra. Y no solamente enseñó, sino que también hizo milagros, ¿no? Y en estos milagros que él hizo, él mostró su autoridad. ¿En qué? Él mostró su autoridad sobre su creado, él mostró su autoridad sobre las enfermedades, él mostró su autoridad sobre los demonios, él tiene autoridad en perdonar a los pecadores. Y si ustedes se acuerdan la última vez, en Mateo capítulo 9, desde el versículo 9 hasta el 13, hemos visto cómo Jesús llama ¿a quién? Al autor mismo de este evangelio, Mateo. ¿Y quién era Mateo? Mateo era un publicano. ¿Qué es publicano? Él era un recaudador de impuestos. Él era una de las personas en aquel tiempo más odiada, más rechazada, más, ¿cómo puedo decir? Despreciada totalmente por los israelitas. ¿Por qué? Porque ellos eran considerados como traidores de Israel. ¿Por qué? Porque ellos trabajaban por el Imperio Romano. Ellos tenían este permiso. ¿Para qué? Para ir a la gente, a la casa de la gente, a tocarle la puerta y decir, tienen que pagar a Roma. ¿Dame? Y no solamente recaudaban las taxas impuestas de Roma, sino que recaudaban más. Por ejemplo, Roma decía, tienes que pagar 100 francos. Pero ellos, como eran ladrones también, y eran muy vivos, ellos decían, no, tienen que pagar 150. Y los 50 se lo pedían en su bolsillo. Por eso eran considerados ladrones. Eran considerados, dice la palabra, que eran considerados como las prostitutas. O sea, estaban en la clase de las prostitutas y de los pecadores, que nunca hubieran podido tener el favor de Dios. Nunca hubieran podido tener el perdón de Dios.
Entonces los judíos decían, ellos son condenados, no tenemos que tener nada con ellos, no tenemos que tener ninguna relación con ellos. ¿Por qué? Porque ellos son pecadores, ellos son impuros. Y nosotros, judíos, que tenemos la palabra, que tenemos la ley, nosotros somos justos, nosotros somos rectos, nosotros somos los maestros de la ley. Pero vemos que cuando Jesús vino en su ministerio, en su sermón del monte, desde el versículo 5 del versículo 7, vemos que Jesús saca las máscaras de estos judíos, saca las máscaras de estos maestros, que decían de ser recto delante de Dios, que decían de ser justo, pero en realidad ellos eran hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos no servían al Dios vivo. Ellos servían y ministraban para sí mismo. Para sí mismo. No para la gloria de Dios, sino para sus glorias. Para tener el aplauso. Mira ese un VIP, ese judío es un VIP, ese maestro es el mejor de todos. No puedo alcanzar a su nivel. Jesús dice, no, ellos también son pecadores. Y Mateo, cuando fue llamado, si ustedes se acuerdan, él nunca se hubiera esperado la dulce palabra de Jesús hacia él. Él que pensaba de nunca poder recibir el perdón de Dios, Jesús se acerca a él y que le dice, sígueme. Aleluya. Sígueme. Una cosa que los judíos nunca hubieran hecho, acercarse a estos pecadores. Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, se acerca y tiene la mano y dice, sígueme. Y los fariseos lo acusan, ¿no? ¿Y por qué? Porque Mateo, después de ser llamado, Mateo con gozo, ¿no? Él respondió con gozo, con felicidad, ¿no? ¿Qué hizo? Él preparó una fiesta, donde en esta fiesta, como ayer, invitó ¿a quién? A sus amigos. ¿Y quién eran estos sus amigos? Eran pecadores como él. ¿Por qué le invitó a ellos? Para que ellos también puedan conocer y saber de esta gracia, de esta misericordia, de este perdón que él recibió de Jesús y que ellos también necesitaban, ¿no? Y ahora, en el pasaje de hoy que veremos es desde el versículo 14 hasta el versículo 17, ¿no? Que dice, Mateo capítulo 9, desde el versículo 14 al versículo 17, que dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Antes de seguir, me gustaría orar, pedir la guía de nuestro Señor para que podamos entender lo que Él nos quiere enseñar. Señor, como hemos cantado antes, Señor, a ti será gloria.
A ti sea la gloria, Señor Jesús, porque tú viniste, Señor, en este mundo. Viniste, Señor, como siervo. Gracias, Señor, porque tú viviste una vida perfecta, una vida sin mancha, Señor, en obediencia perfecta al Padre, Señor, cumpliendo toda la ley. Gracias, Señor, porque obedeciste al Padre hasta la muerte. Gracias, Señor, porque entregaste tu vida. Gracias, Señor, porque por medio de tu obra, Señor, por medio de tu sacrificio en esa cruz, Señor, tú nos has redimido, Señor. Gracias, Señor, porque tú pagaste a caro precio nuestros pecados, Señor. Y gracias, Señor, porque tú no solamente fuiste colgado como moriste, sino que, como hemos cantado, Señor, tú también resucitaste. Y vives, Señor, y estás entre nosotros. Y, Señor, te pedimos, Señor, esta mañana de moldear nuestros corazones, de transformarlos, Señor. De cambiarlos, Señor, como tú quieres. Y te pedimos, Señor, de abrir nuestra mente, Señor, para, Señor, entender lo que tú nos quieres enseñar, y no solamente entenderla, sino vivirla en nuestra vida diaria, Señor. Te damos la gloria y el honor, Padre, y sí, que todo sea hecho para tu gloria, Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. En este pasaje, bueno, vemos que no son los fariseos, como la última vez con los discípulos de Jesús, que los fariseos fueron a los discípulos de Jesús que le preguntaron: ¿por qué vuestro maestro está comiendo, está cenando con los pecadores? Algo que una persona justa, una persona de Dios nunca haría, porque esos pecadores son impuros, ¿no? Pero Jesús es maravilloso como responde Jesús en el versículo 12. Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues, y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, sino a pecadores, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, ¿no? Esto lo hemos visto la última vez. Y ahora vemos aquí que lo que preguntan a Jesús no son los fariseos. Bueno, este pasaje lo podemos encontrar también en Marco y Lucas, donde dice que eran los fariseos junto con los discípulos de Juan, ¿no? ¿Y quién era este Juan? Dice, los discípulos de Juan, se refiere a Juan el Bautista, ¿no? El Juan el Bautista, si ustedes se acuerdan quién era, no solamente era el primo de Jesús, sino él era ¿cómo se dice? El heraldo. El heraldo, perdón. Él era el heraldo. ¿El heraldo quién es? El heraldo es aquella persona mandado por el Señor que hacía, que iba preparando el camino para el rey, para el soberano. Y Juan fue mandado por Dios para preparar el camino de Jesús, ¿no? Predicando y enseñando y diciendo: arrepentíos, ¿no? Porque el reino de los cielos está cerca. Y bueno, entonces estaban estos discípulos de Juan, que junto con los fariseos, seguramente los fariseos, con ellos empezaron a llenar la cabeza, ¿no? Decir: miren, este Jesús, ¿no? Pero Juan no había dicho que cuando lo encontró que Él es el Cordero de Dios,
¿no? Y que yo tengo que menguar y él tiene que crecer, ¿no? Entonces, ¿por qué él no está siguiendo con la ley de Dios? ¿En qué se refieren en particular? Sobre el ayuno. Si ustedes se acuerdan, en Mateo capítulo 6, hemos visto cuáles son las cosas más importantes en el judaísmo y que Jesús critica. En el judaísmo las cosas más importantes son el orar, el ayunar y el dar, ¿no? Pero Jesús lo critica eso, y lo vamos a ver de nuevo después. Y los discípulos de Juan le preguntan, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? ¿Y cuántas veces a Jesús le hicieron preguntas? Pero muchas veces las preguntas que los fariseos le hacían no era porque tenían curiosidad, porque querían aprender más, sino eran preguntas para que Jesús se tropece o caiga en la trampa de ellos, para acusarlo que él no era un hombre de Dios. Y Jesús sabía que ellos tenían esta mentalidad. El Señor es omnisciente, Él sabe todo, ¿no? Entonces, la pregunta es simple. ¿Por qué Jesús, nosotros seguimos a Juan el Bautista y también Juan el Bautista seguía la ley de Dios, ¿no? La ley mosaica? No solamente los 10 mandamientos, sino los 600 y pico y más de mandamientos, ¿no? Seguían esos mandamientos. ¿Y tú por qué Jesús y tus discípulos no lo están practicando? Y ahora vamos a ver la respuesta de Jesús. Y dice, acá en el versículo 15, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo están con ellos? Una cosa que debemos entender sobre el ayuno. El ayuno, vemos en el Antiguo Testamento que hay solamente un mandamiento de Dios sobre el ayuno. Y Dios, lo podemos ver en Levíticos capítulo 16, versículo 29 hasta el 31, donde prácticamente dice que las personas en el día de expiación, ¿qué es el día de expiación? El día de expiación es el día donde las personas no tenían que hacer nada, no tenían que trabajar, no tenían que seguir con sus actividades diarias, no tenían que hacer nada, sino que solamente el día de expiación era para arrepentirse, para concentrarse, para pedir perdón al Señor. Y ustedes se recuerdan que durante la expiación, ¿no? El día de expiación con Aarón y Moisés, ¿no? El sacerdote Aarón, el sacerdote tenía que limpiarse antes de entrar al tabernáculo. ¿Por qué? Como era un lugar santísimo, y tenían que entregar 2 cabras, ¿no? Una cabra tenían que matarla para versar la sangre en el arca, ¿no? Para la expiación, o sea, para cubrir los pecados del pueblo de Israel. Y esto lo tenían que hacer una vez al año. Y solamente el sacerdote, después que fue limpiado, podía entrar, ¿no? Pero esta expiación, vemos que se hacía año después de año, ¿no? Y lo veremos comparado con el sacrificio de Jesús, el Cordero, el sacrificio perfecto. Porque antes Israel debía sacrificar animales siempre para
que sus pecados fueran cubiertos, pero con Jesús, con el sacrificio de Jesús, Él murió una vez para siempre. Amén. ¿No? Entonces, los israelitas debían ayunar solamente en el día de expiación. Pero en todo el Antiguo Testamento vemos que si el pueblo de Israel no ayunaba solamente en ese día, sino también ayunaba en otras ocasiones. Por ejemplo, cuando una persona moría, con un familiar o una persona en casa moría. O también ayunaban cuando una nación estaba amenazando a Israel. Entonces ellos ayunaban. O también ayunaban cuando ellos buscaban a Dios, ¿no? Para la protección. Entonces, y en Isaías 58 vemos el verdadero ayuno, porque el verdadero ayuno era para entregarse, arrepentirse, reconocer sus pecados delante de Dios, para pedir perdón. Pero, con el pasar del tiempo, esta ley, y muchas veces pasa también en la iglesia, y yo espero que no pase también aquí. Yo espero que aquí, ahora que tenemos, como somos una iglesia pequeña y de pocos años, y tenemos este fervor, este gozo, ¿no? Yo espero que durante el pasar de los años, este fuego, ¿no? Este gozo no se apague. Amén. Pero con los judíos eso pasó. Porque lo que antes, el seguir la ley de Dios, era como, reconocer de ser pecadores delante de Dios, de reconocer que dependemos de Dios. Para los judíos, esta práctica de las leyes pasó a ser una tradición, una costumbre. Y yo espero que ustedes, yo también, que con el pasar de años, al venir a la iglesia, nuestro gozo no se apague, ¿no? Amén. Que no vengamos en el futuro en la iglesia, bueno, es domingo, me tengo que levantar, tomo el auto, vengo a la iglesia, me siento, caliento la silla y después me voy a casa y ya está. No ese es el sentido de la iglesia. Por esto pasó con los judíos. Y los judíos, ustedes saben que habían modificado la ley de Dios. Habían adaptado la ley de Dios según su placer. Según su placer. Y de hecho, ellos habían agregado más reglas a la ley de Dios. Y empezaron a enseñar, ustedes tienen que ayunar 2 veces a la semana durante una parte del día. ¿No? Y esto es lo que hacen los legalistas, porque los legalistas, ellos ponen reglas donde Dios deja libre. Y debemos estar atentos que no pase aquí. Y entonces, ellos tenían esta regla, esta tradición, y acusaban a Jesús. ¿Por qué tú, Jesús, judío, que dices de ser Dios, de ser hijo de Dios, y tus discípulos no están cumpliendo con la ley de Dios? Que en realidad no era la ley de Dios, su ley, el judaísmo. Y Jesús responde, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? O sea,
el ayuno que se concentraba en reconocer de ser pecadores, de buscar a Dios, ¿no? Y Jesús dice, ¿por qué tienen que buscar a Dios si yo estoy aquí con ellos? ¿Por qué tienen que llorar, pedir perdón, así siempre 2 veces a la semana, cuando yo estoy aquí con ellos? En un matrimonio, no es que vas al matrimonio y lloras, se están por casar. En vez de ser un momento de tristeza, el matrimonio debería ser una boda, un momento de gozo, donde hay que hacer fiesta, ¿no? Y eso es lo que Jesús estaba diciendo. Y después dice Jesús, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. En estas palabras está anunciando su muerte, su sacrificio, su muerte en la cruz, su crucifixión. Perdón, mi español no es tan bueno. En práctica, Jesús dice, yo soy Dios. No tienen que buscar a Dios porque ya que soy Dios, el Hijo de Dios, y soy Dios, yo estoy con ellos. Y una cosa buena para nosotros es que nosotros, para los cristianos, la crucifixión no debe ser un momento bueno. Sí, pensando a Jesús morir nos pone triste. Pero como hemos cantado, Jesús no solamente murió. Satanás pensaba de haber vencido a Jesús. Ya está muerto, ya está, he vencido. Pero no, Jesús al tercer día, Él resucitó. Como dice la Biblia, la muerte no pudo retenerlo. Y Pablo dice, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Jesús resucitó y Él está vivo. Y Él, después que resucitó, Él apareció a sus discípulos. ¿Por qué? Cuando Jesús fue sepultado, los discípulos, ¿cómo estaban? Tristes. Estaban ahí en la casa, todos reunidos, llorando, orando juntos. Nunca se hubieran esperado. O sea, por todo el tiempo que Jesús estuvo con ellos, que habían anunciado que Jesús iba a morir, cuando Él murió, Jesús anunció que iba a morir y que iba también a resucitar. Cuando Él murió, murió, ¿y ahora qué hacemos? No se acordaban de la resucitación, de la resurrección, perdón, de la resurrección. Entonces Jesús, cuando apareció a los discípulos, se quedaron, ¡un fantasma! No, miren, acá están las manos clavadas, aquí están mis pies también clavados, aquí está mi costado pinchado, no sé cómo se dice, pero sí. Y estoy aquí, estoy vivo. Yo vivo, no estoy muerto, yo he vencido a la muerte. Y la cosa buena para nosotros cristianos es que nosotros adoramos a un Dios vivo. Él vive. Él está sentado a la diestra del Padre, reinando. Y Jesús nos dejó también promesas. Yo nunca
os dejaré ni me alejaré. Y no solamente eso, tenemos también otra promesa. Sí, en Mateo 28:20, cuando durante la gran comisión, al final dice, y yo estaréis con vosotros todos los días hasta el final del mundo, ¿no? Entonces nosotros no debemos estar tristes, murmurar así, porque nosotros adoramos a un Dios vivo, sino como dice Pablo en Filipenses 4:4, debemos gozarnos, regocijarnos, ¿no? Dice Pablo, regocijaos siempre, ¿no? En el Señor. Repito, regocijaos. ¿Por qué? Porque Jesús también un día Él volverá. ¿No? Él volverá. Y trámite su sacrificio en la cruz, trámite, sí, su sangre. Sabemos que la sangre de Jesús tiene un nuevo pacto. Tenemos un nuevo pacto en la sangre de Jesús, en la obra de Jesús, ¿no? Donde nosotros ahora debemos adorarle en otra manera, no como los judíos adoraban a Dios. No es que tienen que estar atentos, no es que que Jesús vino a abolir la ley de Dios, porque algunos lo interpretan así, este pasaje, que Jesús vino a abolir la ley de Dios. No, no es así. Jesús vino a cumplir la ley de Dios, a cumplir algo que nosotros, seres humanos, nunca podríamos y hubieran podido cumplir, o sea, vivir una vida perfecta como Dios en su mandamiento dice, sino que Jesús vivió esta vida perfecta. Y ahora nosotros adoramos a Dios, a Jesús, y por gracia, por la fe en Él, somos salvos. Amén. ¿No? Y vamos a ver algunas de las parábolas que Jesús usa para explicar esta enseñanza que dio en el versículo 15, y usa dos ilustraciones. Y dice el versículo 16, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tiene el vestido viejo, porque tal remiendo tiene el vestido, y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen, y el vino se derrama, los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. ¿Qué quiere decir aquí en estas parábolas Jesús? El concepto es el mismo. No podemos, el Evangelio es único. El mensaje del Evangelio de la salvación por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, no se puede unir o juntar con la religión de este mundo. No se puede pegar o mezclar con ninguna religión de este mundo. Porque las religiones de este mundo dicen que hay que hacer obras, hay que hacer cosas para ganar la salvación. Pero en Jesús, la salvación es por gracia. Amén. No es por nuestro mérito, no es por nuestras obras.
No es que debemos seguir leyes como hacían los judíos que ponían reglas a la ley de Dios, distorsionando la ley de Dios, modificándola, y dicen, ustedes tienen que hacer esto para ser rectos, para ser justos, para merecer el favor de Dios. No. Jesús dice, la salvación es por gracia. La salvación no es algo que nosotros merecemos, sino que la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios que ha dado por su satisfacción, por su voluntad, por su gloria. Nosotros no lo podemos entender. ¿Por qué a mí me salvaste? A mí, que soy un pecador, a mí que yo miento, yo que hago muchas cosas malas, yo que desobedezco, yo que hago todas las cosas que a ti no te agradan. ¿Cómo puede ser que tú viniste aquí en la tierra, moriste por mí, entregaste tu vida para salvarme? ¿Cómo puede ser? Es gracia. Es gracia. Es gracia. Y Romano, capítulo 10, versículo 4, Pablo dice, porque el fin de la ley es Cristo, por justicia a todo aquel que cree. ¿Ustedes se acuerdan cuando hemos estudiado Gálatas, la carta de Gálatas? Que Pablo decía a los Gálatas, estoy maravillado que después que soy venido a ustedes a evangelizar, a predicar esta salvación, este evangelio, esta gracia, se han vuelto o volvieron o fueron influenciados a esta nueva doctrina, a esta nueva enseñanza, a este nuevo evangelio. Y dice Pablo, porque no hay otro evangelio. No hay otro evangelio. ¿Y cuál es el evangelio que los Gálatas habían vuelto? Ellos pensaban que sí, bueno, la salvación es Cristo más cumplir las leyes, las reglas. No, no es así, dice Pablo, no es así. Y también nosotros, en la iglesia, hoy en día, estemos atentos en no introducir reglas que no son bíblicas, que Dios nos dice, que Dios nos enseña. No, yo tengo que orar 10 veces. No, yo tengo que evangelizar, tengo que, para que la iglesia crezca, yo tengo que, como Jesús tuvo 12 discípulos, yo también tengo que evangelizar y tener 12 discípulos para que la iglesia crezca. No, no es así, ese es fatalismo. No es así. Yo tengo que dar, si yo no doy, el Señor no me da. No es así. Y muchas iglesias enseñan estas cosas. Cristo no enseña esto. Cristo le enseña que siendo cristiano ustedes van a prosperar, a ser ricos. Y no enseña que van a tener una vida así sin problemas. No, Cristo dice, como a mí me persiguieron, a usted también, a nosotros también se persiguirán. Entonces estemos listos. Caigamos en el legalismo. Esto es lo que el Señor quiere enseñar. No caigamos en el legalismo. Bueno, damos gracias a Dios que Cristo hizo todo.
otra vez, siempre dijo, al final no se trata de lo que nosotros hacemos, de lo que hemos hecho, no se trata de nuestra obra, sino que se trata todo de la obra de Dios. Él profesó la salvación, el camino. Él entregó a su Hijo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ninguno viene al Padre sino por mí. No hay otro camino. No hay otro camino para la salvación. Y si nosotros pensamos esto, ayunamos, arrepentímonos, oramos, pedimos perdón, pedimos a Dios Dios, perdóname por pensar así, perdóname por pensar de ganar tu favor, por ganar la salvación. Reconozco, Señor, de ser nada, un pecador, un miserable pecador que necesita de ti. Oramos. Señor, al pensar, Señor, sí, tu sufrimiento a la cruz, al pensar, Señor, el dolor que tuviste, Señor, que sufrir en nuestro lugar, Señor. Al pensar, Señor, que tú en esa cruz, Señor, tomaste todos nuestros pecados. Y no solamente cargaste con nuestros pecados, Señor, que cargaste también, tomaste en nuestro lugar la ira de Dios. Gracias, Señor, te damos. Te damos gloria, Señor. Te damos honra, Señor, por esta gracia, por esta misericordia, Señor, por este amor incomparable, Señor. Gracias, Señor, por tus promesas, que tú nunca nos dejarás. Gracias, Señor, porque tú volverás, Señor. Y gracias, Señor, porque tenemos paz en ti, Señor. Gracias, Señor, porque no importa si nos perseguirán, no importa, Señor, los problemas que tendremos, o que tenemos, Señor, estamos teniendo ahora en este momento, Señor. Porque, Señor, confiamos en ti, confiamos que tú eres Dios, Señor, que tienes el control. Y que la única cosa que realmente necesitamos, Señor, eres tú. Porque eres tú, Señor, el que provee todo lo que nosotros necesitamos. Gracias, Señor, porque tú siempre nos provees cada día la fuerza, la comida. Provee, Señor, el trabajo. Provee en todo, Señor. Gracias. A ti sea gloria, Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.